Cuando hablamos de nomenclatura algebraica es identificar todas las partes que componen el álgebra. Y comenzamos con lo que es, ¿qué es una expresión algebraica? Entonces, como lo dice ahí, la expresión algebraica es la representación de un símbolo algebraico de una o más operaciones algebraicas. ¿Qué quiere decir esto? O más bien, ¿cuándo yo puedo encontrar una expresión algebraica? Cuando ustedes encuentren la parte literal en un número. Es decir, por ejemplo, aquí tengo A, es una expresión algebraica. 5x es una expresión algebraica. Raíz de 4a es una expresión algebraica. Factor de A más B por C es una expresión algebraica. Y esta que estamos viendo acá, que es una racional que tiene un denominador también, es una expresión algebraica. Bueno, ¿y qué identifica cada una de las expresiones algebraicas? Que tiene una letra. ¿Sí ven? Todas tienen una letra. Entonces, cuando yo veo una letra, es una expresión algebraica. ¿Ok? Entonces, súper sencillo. Si ustedes quieren saber qué es una expresión algebraica, entonces es mostrar donde hay letras. Eso es una expresión algebraica. Ahora, las expresiones algebraicas también se dividen en, en varias clasificaciones, pero para esto entonces tengo que saber qué es un término. Entonces, ¿qué es un término en pocas palabras? Un término es algo que consta de un símbolo como el signo, en este caso voy a hacer solamente con la A. En el caso de la A, el signo va a ser positivo, ¿sí? El coeficiente de la A, aunque no tenga un número, es 1. Tiene una parte literal, que en este caso la A, y el exponente de la A. ¿Sí? Eso es lo que determina un término. Una expresión algebraica puede ser de un término, de dos términos, de tres o más términos. Entonces, si es de un término, se llama monomio. Si es de dos términos, se llama binomio. Y si es de tres términos, es trinomio. Y si es de tres o más términos, se llama polinomio. Entonces, toda expresión algebraica consta de términos. Entonces, un término es solamente uno que tenga un más o un menos, la parte numérica, la parte literal y el exponente. Eso es una expresión algebraica. Ahora, que pueden ser dos expresiones algebraicas, sí. Por ejemplo, puedo tener 5x, por ejemplo acá, a más b. Entonces, esto es una expresión algebraica de dos términos. A es uno y más b es otro. Entonces, esos son los dos términos. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? Entonces, una función, digamos que es como una máquina en la cual yo meto un número o meto algo y se transforma en otra cosa. Eso es una función. Es decir, que la función se compone de dos partes, básicamente. Un conjunto A, que voy a llamar el de salida, ¿sí? Y un conjunto B, que es el de llegada. ¿Listo? Entonces tengo un conjunto de salida y un conjunto de llegada. Un conjunto de salida con varios elementos, entonces los voy a poner aquí. A, B y C. ¿Listo? Este conjunto A, que son los de salida, son los números que los voy a llamar dominio. Y en este caso colocamos dom. Y para la función, entonces colocamos df. ¿Y de quién? De A. En este caso es A. El dominio de la función de A. Solamente estamos viendo como los términos. ¿Vale? Y el conjunto de llegada, que lo voy a llamar rango, y se escribe el rango de la función de A. Entonces, ¿qué es el conjunto de salida? Todos los valores que toma la variable. ¿Y qué es el conjunto de llegada? Los valores que al pasar este valor por la función, que se va a llamar f de A, en este caso, entonces, este conjunto pasa por aquí, pasa por la función y se convierte en otro, y lo voy a llamar D. Entonces, este conjunto pasa por la función y se convierte en E.
y este conjunto pasa por la función y se convierte en este. Quiere decir que a cada conjunto o a cada elemento del conjunto de salida le corresponde un solo valor en el conjunto de llegada. ¿Listo? A cada conjunto de salida le corresponde uno solo. Si este número le correspondieran dos valores aquí, ya no es una función. Entonces, una función es que a cada número de un conjunto de salida corresponde un solo conjunto de llegada. Bien, esto es digamos que la parte teórica. Ya voy a hacer una parte, voy a hacer la parte numérica para que ustedes lo comprendan. Entonces la función es, tengo un número, lo paso por una función y se convierte en otro número. Tengo un número, lo paso por una función y esto se llama variable independiente. Independiente. Independiente, ¿por qué? Porque yo asigno estos valores. Y esta es la variable dependiente. Y dependiente, ¿por qué? Porque depende de este conjunto. O sea, estos no pueden ser cualquier número. Estos números responden a este conjunto. Entonces, esos son los elementos por ahora. De una función, yo la grafico. Por ejemplo, una función puede ser la velocidad. La velocidad combina dos elementos, que es la distancia y el tiempo. Cuando yo combino la distancia y el tiempo, se convierte en una velocidad. Entonces, esto sería la distancia, la función de velocidad y se convierte en otra cosa. Entonces, vamos a trabajar. Voy a borrar. ¿Puedo borrar hasta ahí? No, no, espérese. Profe, espere, espere. ¿Listo, chicas? Bueno, voy a seguir. Igual esto está quedando grabado. Sí, espero. Bueno, listo. Listo. ¿Ya? Bueno, entonces comenzamos, chicas. Voy a borrar. ¿Vale? Si quiere, tómele una foto ahí hasta ahí donde va o un pantallazo y ahorita seguimos. Entonces seguimos. Entonces tengo el conjunto A, de nuevo. Puede ser A, pues, lo llamamos generalmente X. Y voy a pasarlo por una función f de A, que es igual a A más 3. Y se va a convertir en B. ¿Listo? Entonces tengo, voy a colocar aquí los que yo quiera por ahora. 3, 2, 1 y 0. Voy a colocar solamente 4 elementos del conjunto A. Ahora, voy a ver ese cómo se convierten en el conjunto B. ¿Listo? ¿Cómo se convierten en el conjunto B? Entonces, para pasar de 3 aquí, tiene que pasar por la función A más 3. O sea, me va a quedar F cuando vale 3 será igual a 3 más 3. Y se va a convertir en B, o sea, en 6. ¿Qué quiere decir? Que donde exista A, lo reemplazo por el valor de acá. Donde exista A, lo reemplazo por el valor de acá. Entonces, para el A, va a ser F cuando vale 2, va a ser, en lugar de A, va a 2. 2 más 3, o sea, 5.
Aquí, f cuando vale 1 va a ser igual a 1 más 3 igual a 4. Y f cuando vale 0 va a ser igual a 0 más 3, o sea, 3. Bien, entonces tengo un conjunto de salida que llamo dominio y tengo un conjunto de llegada que llamo rango. ¿Vale? Entonces, si yo voy a escribir, en este caso, cuál es el conjunto de salida, voy a escribir que el dominio de f de a es igual, abro corchetes y lo voy a colocar como un conjunto. 3, 2, 1 y 0. ¿Listo? Dominio son estos elementos. ¿Quién va a ser el rango? El rango va a ser, en rango de f de a, va a ser entre llaves, ¿no? Entre llaves se mete. Entonces va a ser 6, 5, 4 y 3. Ese va a ser el rango. Bien, ahora, las parejas ordenadas, que es para el grafo. ¿Listo? Para el grafo. El grafo quiere decir con lo que yo voy a graficar la función f de a es el conjunto de parejas ordenadas. ¿Y cuáles son las parejas ordenadas? Esta con su correspondiente, esta con su correspondiente, esta con su correspondiente y esta con su correspondiente. O sea, me va a quedar 3,6, cierro paréntesis, punto y coma. Bueno, aquí lo meto también entre llaves. La otra va a ser 2,5. La otra va a ser, voy a hacerlo aquí bajito, 1,4. Y la otra va a ser 0,3. Ese es el grafo. Entonces tengo las funciones, o sea, los elementos de la función que son conjunto de salida, que les llamamos dominio, conjunto de llegada, que lo llamamos rango, el grafo, que son las parejas ordenadas, las parejas que surgen de ahí, y la función como tal, que me estén determinando. Esta función es diferente, digamos que hay n cantidad de funciones para poder hacer eso. Entonces, este es el resultado. Ahora, a partir de ahí se grafica. ¿Cómo se grafica? Con parejas ordenadas, donde el primero es X y el segundo es Y. El primero es X, el segundo es Y. Y eso me da una serie de puntos. Y después uno los puntos. A partir de esto último, a partir de esto último, más que todo de esta parte, es donde nosotros vamos a trabajar la parte de la gráfica. O sea, a partir del grafo, que son las parejas ordenadas. Entonces, recuerden, el primer número va en el eje X y el segundo número va en Y. El primero va en X y el segundo va en Y. Y solamente es buscar los puntos. Entonces, voy a hacer aquí, pues digamos que la gráfica, para que la vean. Por ahora estamos viendo pues una gráfica sin encontrarle más sentido ni buscarle los elementos, sino solamente la clase de hoy es graficar y comprender el concepto de lo que es esto. Entonces aquí tenemos. Entonces tenemos acá. Este punto ya saben es 0. Aquí va a ser 1. Voy a ubicar todos los que están acá. 2 y 3. Listo, ahí tengo. Si ustedes se fijan, tienen espacios iguales. Ahora, aquí lo dejé de a 2 cuadritos. Hacia arriba lo voy a hacer de a un cuadrito. No importa. El todo es que tengan la misma separación. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué lo hice hasta 6? Porque el número más grande aquí es 6. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es a comenzar a poner las parejas ordenadas. Entonces el 3 va con el 6. O sea, 3 y lo voy a subir hasta donde está el 6. Este punto es 3,6. ¿Sí vieron? Ahí está el punto. Ahora voy con el siguiente, 2. 2 va con 5, entonces subo esta rayita.
voy a subirlo aquí y va con el 5. Entonces, 2,5. Primero va en X y después va en Y. Luego sigo con esto, 1,4. Entonces, aquí en 4 hasta el 1. 1,4. Y por último va 0,3. 0 y subo hasta 3. Listo. Esa es mi función. Uno los valores. Y ahí grafiqué. O sea, la función va de aquí hasta ahí. ¿Listo? Esa es la gráfica. Entonces, comienzo con la función. Hallo el dominio. Bueno, el dominio si me lo dan, pues lo calculo es el rango. Si no me lo dan, entonces yo coloco los valores. Entonces, calculo el rango, saco las parejas ordenadas y a partir de las parejas ordenadas hago la gráfica. ¿Bien? Y eso es todo. ¿Cómo la vieron? ¿Preguntas? Profe, está fácil. Sí, está fácil. En realidad esto es identificar solamente las cosas. ¿Preguntas? Bien, ahí está. Entonces estoy compartiéndoles la pantalla y les estoy mostrando qué es lo que deben hacer. Entonces, van a ingresar al módulo 2.1. Al módulo 2.1. Página 10 y 11. ¿Listo? Página 10 y 11. Y eso es lo que van a hacer el día de hoy. Página 10 y 11.